Muy bien, familia, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí para poder continuar con nuestro estudio de el libro de Juan. Estamos en el capítulo 12, nuevamente una historia muy linda que tenemos que meditar, estudiar un poco y intentar aprender algunas cosas de la palabra de Dios. Oremos antes de comenzar. Señor Jesús, una vez más colocamos nuestras vidas en tu presencia, Señor. Ilumina nuestros corazones, nuestras mentes para que podamos entender tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprenderla. Ilumínanos, Señor. Es necesario, Señor, que yo disminuya, Señor, y que tú crezcas. Que todos aquellos que puedan escuchar, Señor Jesús, este pequeño estudio, sean bendecidos por tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Hay una historia muy conocida que se ha predicado en muchos lugares. Seguro que la hemos escuchado mucho, que es cuando Jesús es ungido con un aceite especial llamado nardo. Se ha escuchado mucho de estas predicaciones y es de ese tema que vamos a hablar en esta tarde. Una parte, ¿verdad? De esto vamos a intentar explicar algunas cositas y aprender algo de la palabra de Dios. Comenzamos con el versículo 1. Dice lo siguiente: Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. Okay, acuérdense que ese Lázaro, habíamos en el capítulo anterior, habíamos hablado sobre cómo Jesús había resucitado de entre los muertos y él tenía dos hermanas, una llamada María y otra llamada Marta. Los tres eran hermanos y los tres vivían en una aldea llamada Betania. Entonces en este capítulo 12 comienza diciendo que era 6 días antes de la Pascua cuando Jesús vino a visitar a esta familia donde estaba Lázaro. Es importante que entendamos lo siguiente, y es por eso que lo he resaltado. A partir de ese capítulo 12 en adelante, vamos a estar hablando sobre la última semana de vida de Jesús. Esos 6 días antes de la Pascua, el día de la Pascua fue cuando Jesús fue crucificado. Entonces, 6 días antes es aproximadamente una semana antes. Entonces, a partir de este capítulo en adelante, solamente vamos a ver lo que aconteció en los últimos días de Jesús antes de ser crucificado. Recordemos que estamos a la mitad del libro y prácticamente a la mitad del libro, un poco más de la mitad. Y el apóstol Juan se concentró mucho en su relato en esta última semana. ¿Okay? Hasta ahora, en la mitad del libro, hemos visto varios episodios de los 3 años del ministerio de Jesús, pero él se concentra en esta última semana y da muchos detalles de lo que pasó, de lo que Jesús hizo, por donde él estuvo y las cosas que acontecieron en esa última semana de vida de Jesús. Entonces es muy interesante porque en los otros libros sinópticos no hacen ese enfoque tan detallado de la última semana, y sí tenemos esto en el libro de Juan. Por eso es que es un complemento perfecto y es importante leer los 4 para poder entender mucho mejor. Entonces, acuérdese de eso. A partir de ahora estamos hablando de la última semana de Jesús. Versículo 2 dice: y le hicieron una cena allí, María y Marta, ¿verdad? Y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él, el Lázaro que Jesús había resucitado. Entonces María, la otra hermana, tomando una libra de perfume de nardo puro, que costaba mucho dinero, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó de fragancia. Detengamos un momento aquí porque, como estaba mencionando al comienzo, hemos escuchado muchas predicaciones sobre este tema, sobre esta historia, y ha habido un poco de confusión a lo largo del tiempo. Lo he escuchado varias veces y creo que es importante hacer una pequeña aclaración.
En los Nuevos Testamentos hay dos historias que se parecen mucho. Es esta del libro de Juan, ¿ok? De María ungiendo los pies de Jesús con este perfume de nardo. Y una otra historia que aparece en el libro de Lucas, donde se nos menciona que una mujer pecadora con sus lágrimas lavó los pies de Jesús y los secó también con sus cabellos. ¿Ok? Y muchas personas han confundido estas dos historias como si fuesen una única historia. Entonces muchos han mencionado que esta María, la hermana de Lázaro, era una prostituta, era una pecadora. Y como era una prostituta, una pecadora, tenía mucho dinero y por eso es que podía comprar un perfume tan caro para poder ungir los pies de Jesús. Pero en realidad es una confusión. Son dos historias diferentes en dos lugares diferentes. En el primero, en Lucas, que es una historia preciosa y maravillosa que habla sobre una adoración pura y verdadera, se nos dice que es una mujer pecadora. Probablemente sí haya sido una mujer prostituta. Pero aquí en este caso de Juan no es eso. ¿Ok? María, la hermana de Lázaro, no era esa mujer. No se nos menciona que era una mujer pecadora ni nada en ese sentido. Probablemente era una familia adinerada esta familia y es por eso que ellos podían o ella podía tener ese tipo de perfume llamado nardo puro. El nardo era una raíz, ¿ok? Entonces es un perfume hecho de aceite de una raíz que solamente se encontraba en la India. Entonces de ahí se extraía, se hacía el aceite y se conquistaba o se lograba hacer un perfume a través de esa raíz. Era usada mucho para los velorios. Los velorios, por ejemplo, que era de varios días en aquella época, no existía las técnicas que existen hoy para preservar los cuerpos. Entonces, al no existir esas técnicas, los cuerpos comenzaban a heder. Y es por eso que a los difuntos se le pasaba muchos perfumes para que el olor no incomodase tanto. Entonces, este perfume, que era un perfume muy precioso, muy caro, fue el perfume que María usó para ungir los pies de Jesús. Las mesas en aquella época eran diferentes a las mesas que hoy usamos en nuestros países occidentales, que son mesas altas. Las mesas en la época de Jesús eran mesas de patas cortas, eran muy pegadas al piso y ellos se sentaban no en sillas, sino que se sentaban en el suelo, en alfombras o en algunos cojines y con los pies para atrás. En medio con las piernas dobladas y con los pies para atrás. De esa forma los pies quedaban descubiertos. Y es así como María, en este caso de esa historia, aprovechó esa oportunidad para poder ungir los pies de Jesús con este nardo puro. Y la Biblia dice que los secó con sus cabellos, mostrando una humildad, un servicio. Y toda la casa dice que se llenó de ese perfume. Versículo 4 dice, y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Ok? Entonces ahora aparece en nuestra historia por primera vez Judas Iscariote, aquel que todos ya conocemos que fue el que entregó a Jesús. En la época, los discípulos no sabían ni conocían de que Judas era un traidor y que no conocían tampoco de que Judas era un ladrón. El autor de este libro lo está diciendo mucho tiempo después. Después supieron que él hizo todo lo que él hizo. Pero esto es muy interesante porque Judas Iscariote dice que se preocupó de que ese nardo que había sido derramado sobre los pies de Jesús estaba siendo un desperdicio. ¿Por qué? Lo que él dice es lo siguiente, es ese perfume que cuesta tan caro se podría haber dado a los pobres. Y él menciona incluso el precio que debería costar este perfume.
Era un perfume, un concentrado de aceite, apenas pocos mililitros de perfume, y como era tan especial, era extremadamente caro. Fíjese que dice que costaba aproximadamente 300 denarios. Un denario era el salario de un día de trabajo de un obrero normal, promedio en esa época. Entonces, si estamos hablando de 300 denarios, es un año de trabajo, ¿okay? Descontando los días sábados que no se trabajaba porque era prohibido por ley. Entonces, un año de salario de cualquier persona hoy, ese era el coste de ese perfume. Entonces era realmente muy caro. No sé, a lo mejor en Estados Unidos, ¿cuánto es que es un salario promedio? $40,000 al año, tal vez, $30,000 al año. Bueno, eso es lo que costaba este perfume, estos pocos mililitros de perfume. Y él se preocupó con eso y dijo, esto se lo podrían dar a los pobres. Y dijo eso porque él cuidaba de la tesorería y era un ladrón. Entonces no estaba preocupado por los pobres, sino que estaba preocupado porque al saber que era un perfume tan caro, él podría sacar un provecho y robarse un poco de ese dinero si se vendiese ese perfume. Entonces esa era su preocupación, él querer robar dinero y no los pobres. Y Jesús dice que le respondió lo siguiente, déjala para que lo guarde para el día de mi sepultura. ¿Okay? Aquello que yo les mencioné que a los difuntos les ponían muchos perfumes para que no hiedan tanto. Dice, porque a los pobres los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Versículo 9. Entonces la gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí y vinieron no solo por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes, versículo 10, resolvieron matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. No sé si recuerdan el capítulo pasado cuando hablamos de Lázaro, la resurrección de Lázaro, dijimos que todo lo que le estaba pasando a Lázaro, toda su muerte, Jesús dijo que no era para muerte, sino que era para la gloria de Dios. Todo lo que Lázaro, la enfermedad que Lázaro pasó y su muerte eran para la gloria de Dios. Y también dijimos, porque Jesús también lo mencionaba, de que muchos irían a creer por causa de lo que estaba aconteciendo en ese lugar. Y justamente lo que estamos viendo aquí, muchas personas de diferentes partes de Israel, al enterarse de la historia, querían venir para ver a Jesús y también para ver a Lázaro con sus propios ojos y escuchar de la boca de él de lo que había pasado, de cómo había resucitado de entre los muertos después de 4 días. Un acontecimiento que nunca se había visto en Israel y nunca más se vio seguramente. Y los sacerdotes estaban extremadamente preocupados porque a través del testimonio de Lázaro, a través de sus palabras, de su propia vida, muchas personas se estaban convirtiendo a Jesús. Entonces Lázaro se convirtió en un problema para los judíos. La vida de Lázaro ahora era algo que colocaba en peligro no su reputación, pero sí su estatus, el estatus religioso que todos ellos tenían. Y aquí es donde podemos ver cómo que el corazón de estos hombres estaban completamente distantes de Dios, porque no importaba la verdad y la realidad que ellos estaban viendo, sino que se importaban de no perder su posición cómoda que ellos tenían como líderes religiosos. Entonces planearon no apenas matar a Jesús, sino que ellos decían, también es necesario que nosotros matemos a Lázaro para que acabemos de una vez de esta historia y regrese de donde no debería haber salido, que es de entre los muertos. Entonces, muchos creyeron por causa de Lázaro. Y esa es la pequeña reflexión. Muchos pueden creer a través de nuestro testimonio, a través de nuestra historia, sea o no una historia de sufrimiento, sea o no una historia de crisis, de complicación, de lo que sea
que estemos pasando, recordemos eso, lo que ya hemos mencionado en capítulos pasados. Lo que pasamos es para la gloria de Dios y para que pueda servir de testimonio, para que personas puedan conocer el amor y la misericordia de Dios. Versículo 12 dice, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, que es la Pascua, oyó que Jesús venía a Jerusalén, tomaron hojas de las palmas y salieron a recibirle y gritaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Estas hojas de palmas era un símbolo patriótico, era un símbolo nacional de aquella época. Entonces, al ellos ver que Jesús iba a llegar a Jerusalén, ellos decidieron sacar esas hojas y colocarlas sobre el piso como un sinónimo de el Mesías que viene a libertarnos ha llegado, entonces vamos a recibirlo. Recordemos que Israel esperaba por un Mesías que lo libertase de la esclavitud de los romanos por la cual ellos estaban pasando. Ellos esperaban ese hombre, ese Mesías. Y la palabra Hosana significa aquel que salva, aquel que viene para salvar. Entonces ellos lo recibían con ese grito de Hosana que significa aquel que nos viene a salvar. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Entonces ellos comenzaron a recibir a Jesús como el Mesías, pero no como el Mesías que Dios quería enviar, sino como el Mesías que ellos querían recibir. Un Mesías hecho a su imagen y semejanza, un Mesías que supliese sus necesidades, un Mesías que pudiese ayudarlos con lo que ellos querían tener en sus vidas y no un Mesías que Dios enviase de su propia voluntad. Y eso es muy interesante porque hoy en día nosotros en nuestras iglesias muchas veces, no apenas en la iglesia, pero muchas personas quieren tener a Dios a su lado, quieren estar cerca de Dios, pero no quieren estar cerca de Dios de la forma como Él es, sino que ellos quieren estar cerca de un Dios, de un Cristo, de un Mesías, de un Jesús hecho a su imagen y semejanza para suplir sus necesidades. Entonces no están interesados en el Jesús de la Biblia, no están interesados en el Dios de la Biblia y sus verdades y sus demandas, sino que ellos crean su propio Dios, crean su propia imagen para ellos servir a su propia imagen que suple sus propias necesidades. Entonces es muy interesante esa comparación con lo que estaban viendo o con lo que estaban haciendo ellos en esa época. Y lo decimos eso porque después ellos lo rechazaron cuando vieron que Jesús no era eso que ellos querían que fuese. Versículo 14. Jesús, hallando un asnillo, se montó en él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Entonces, lo hemos visto esto en algunas películas. Jesús hizo aquella entrada triunfal en la ciudad montada en un pequeño asno. ¿Y por qué hizo esto? Porque estaba escrito en una profecía. Está escrito en Zacarías, capítulo 9, está escrito también en Isaías, como que Jesús o como que el Mesías, aquel que era enviado por Dios, iría a entrar en un asno, en un burrito, ¿verdad? Entonces, cumpliendo la profecía, es que Jesús se entró en la ciudad montado en un asno. Y montado en un asno, las personas comenzaron a alabarlo y a gritarle: Hosana, el que viene en el nombre de Jesús. Y esto lo hizo para cumplirse la profecía. Versículo 16 dice: sus discípulos no entendieron esto al principio. O sea, los discípulos no entendían por qué Jesús estaba entrando a la ciudad montada en un asno. ¿Por qué no lo entendían? Porque no conocían todos los detalles de la escritura del Antiguo Testamento. Acuérdense que eran hombres pescadores, no eran religiosos que estudiasen profundamente las escrituras. Entonces ellos no entendían por qué que Jesús estaba haciendo eso. Pero después, cuando Jesús fue glorificado, dice, entonces se acordaron de que esto que se había escrito de él y que de que esto se había hecho en estas cosas, ¿ok? Lo habían hecho en esas cosas. Verso 17 dice: y así
La multitud que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, daban testimonio de él. O sea, la propia multitud que había visto el milagro comenzaron a ser testigos para con las otras personas de que ellos habían visto todo lo que Jesús había hecho con Lázaro y cómo que Lázaro había resucitado entre los muertos. Entonces, esta multitud también fue a recibir a Jesús y también comenzó a esparcir lo que Jesús había hecho para aquellos que estaban llegando a la ciudad. Recuérdense que la fiesta de la Pascua era una fiesta obligatoria para todos los judíos, y todos los judíos que estaban tanto en Israel como fuera de Israel necesitaban ir una vez por año a Jerusalén para poder celebrar esta fiesta de la Pascua. Entonces, estas personas que fueron testigos de la resurrección comenzaron a compartir ese testimonio para aquellas personas que estaban llegando. Dice, porque habían oído que él había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿veis que no conseguís nada? Mirad, todo el mundo se ha ido tras él. O sea, la multitud comenzó a proclamar a Jesús como el Mesías. Versículo 20 dice: y había unos griegos de entre los que subían a adorar a la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. ¿Ok? Estos griegos que se menciona aquí, ellos no eran israelitas, ¿verdad? Como menciona la palabra, son griegos. Y la pregunta que nos hacemos: ¿por qué un griego que no hacía parte de la religión judía tendría que venir a la fiesta de la Pascua para adorar a Dios? La respuesta es de que el judaísmo, a pesar de que no era una religión prosélita, o sea que no tenían la misión, a pesar que sí la tenían por parte de Dios, pero ellos no cumplían esa misión de esparcir la existencia de Dios o la misericordia de Dios o enseñar la ley de Dios para otras naciones, a pesar de que Dios había reclamado de eso de ellos, ellos no lo hacían. Cuando los judíos fueron esparcidos a diferentes partes, a diferentes naciones, ellos fueron también al reino de Grecia y a todos los imperios romanos, donde había muchos griegos. Y estos griegos se vieron influenciados de alguna u otra forma sobre esta religión judía, y muchos griegos se convertían al judaísmo. ¿Ok? Muchos se convertían al judaísmo. Entonces, estos griegos convertidos al judaísmo eran los que venían a adorar a la fiesta, al templo, ¿verdad? Ahora como judíos ellos. Entonces estos hombres escucharon, estos griegos escucharon cuando vinieron a la ciudad. Acuérdense que el rumor estaba siendo esparcido por todas partes de todo lo que Jesús había hecho, y en específico la historia de Lázaro. Entonces estos hombres, escuchando la fama de Jesús, escuchando todo lo que Jesús había hecho, despertó en su corazón, ¿verdad?, un deseo de conocer a Jesús. Y ellos le rogaron, dice, a Felipe, que era uno de los discípulos, que queremos conocer, queremos ver a Jesús. Y eso es muy interesante porque es un contraste muy grande con los fariseos. En cuanto a que los fariseos tenían a Jesús al lado y querían matarlo, personas de afuera, extranjeros que no eran israelitas, escuchaban de Jesús y querían conocerle. Así como nosotros quisimos conocer a Jesús y su historia. Entonces Felipe, versículo 22, fue y se lo dijo a Andrés. Y Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús, de que estos griegos querían conocer. Entonces, versículo 23, Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Se recuerdan que en muchas partes lo hemos mencionado también aquí, de que Jesús mencionaba de que su hora no había llegado. ¿Recuerdan? Se me viene a la memoria, por ejemplo, cuando María, la madre de Jesús,
le pidió de que hiciese el milagro de transformar, ¿verdad? El agua en vino. Jesús le dijo, mujer, mi hora no ha llegado. A sus discípulos también varias veces él mencionó de que su hora no había llegado. Esa hora era la hora de su muerte y de ser glorificado. Entonces, esa hora hasta entonces no había llegado. Pero aquí Jesús hace una manifestación nueva que no la habíamos escuchado hasta este momento. Y es que él dice, su propia boca dice, diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. O sea, ha llegado mi hora de morir. Ha llegado mi hora de sacrificarme. Ha llegado mi hora de entregarme. Ha llegado mi hora de cumplir el propósito por el cual el Padre me envió. Y aquí en el versículo 24, él comienza a usar una metáfora muy bonita y muy significante que vamos a intentar explicarla un poco aquí. Dice, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. ¿Okay? El trigo, dice, si el trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Recuérdense que es importante para poder entender en detalles las enseñanzas de Jesús. Es importante, le hemos mencionado aquí en otras veces, entender un poco el contexto, entender un poco la cultura, entender un poco qué es lo que los judíos de aquella época pensaban al respecto de las palabras que Jesús decía. Para nosotros estas palabras probablemente no signifiquen o no las entendamos muy bien, pero para ellos que eran el público primario, ellos la entendían muy bien. Entonces, como a nosotros se nos hace difícil entender porque no éramos de esa época, y número dos, porque no somos, por ejemplo, hombres de agricultura, no entendemos qué pasa esto del trigo, qué historia, no nos enteramos qué historia es esta del grano de trigo que muere, que no muere, qué significa, ¿verdad? Entonces, para ellos en aquella época, ellos entendían perfectamente lo que Jesús estaba hablando, pero a nosotros se nos queda un poco sin poder entender mucho, ¿no? Entonces vamos a intentar entender un poquito. Como les digo, no soy muy conocedor porque no tengo nada que ver con la agricultura, ni mucho menos, pero quiero explicarles aquí algo. Esto aquí, esta imagen aquí que le estoy poniendo, denme un segundo. Esto es el grano del trigo. Yo creo que eso aquí ya todos lo conocemos, ¿verdad? Del trigo no se produce el pan, la harina, ¿verdad? Entonces todos lo conocemos, ese es el grano del trigo. ¿Okay? Hasta aquí yo creo que todos estamos bien, no hay ningún problema. Ahora, esta segunda imagen que les voy a mostrar es lo que pasa en la continuación de la vida del trigo. ¿Ok? El trigo, si no cae al suelo y se queda únicamente donde está, no es capaz de producir fruto, no es capaz de reproducirse. ¿Ok? Es necesario que esta semilla caiga a tierra. Y cuando cae a tierra, que es la imagen que estamos viendo a partir de la izquierda, vemos la semilla cayendo en tierra. Cuando cae en tierra no pasa nada todavía, ella está viva. Es una semilla que está viva. Pero cuando cae en tierra, para que ella pueda dar fruto y nuevamente pueda nacer una nueva planta de trigo, es necesario que esta semilla muera primero. ¿Y cómo es el proceso de morir? A través de la humedad de la tierra y la temperatura que hay en la tierra, esta semilla comienza a hincharse. Y la capa protectora, que es esa capa roja que vemos media rojiza, es una capa que protege el embrión de la semilla, que es el germen que va a permitir que nazca el fruto. Entonces, por causa de la humedad y la temperatura, esta protección esta capa roja que está protegiendo el embrión, se destruye y se muere.
y se hincha y se abre toda, se raja y se abre. Al abrirse y morir esa semilla, dentro de la semilla está el embrión, y ese embrión al contacto con la humedad, en este caso, y con la tierra, produce vida, produce una nueva planta de semilla de trigo. Entonces, es muy interesante porque para que el trigo pueda continuar dando trigo, él necesita morir, y a través del proceso de su muerte en su interior que existe ese germen, a través de su muerte ese germen es liberado y ese germen produce fruto y produce más vida y da más trigo y produce más trigo, ¿verdad? Entonces Jesús, volvamos a nuestra Biblia, Jesús hace una metáfora sobre lo que él iba a hacer y lo que iba a pasar con él días después. Y él usa la metáfora de la semilla del trigo, a pesar de que existen muchas otras semillas, pero él usa en específico esta semilla del trigo porque acuérdense que él dijo en uno de los yo soy, él dijo yo soy el pan de vida, ¿verdad? Y el pan se produce a partir del trigo. Entonces, él usa propositalmente este ejemplo de la semilla de trigo para poder enseñar qué es lo que iba a pasar con él y qué es lo que iba a producir en su muerte. ¿Ok? Entonces dice, así, en verdad digo, así como el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Entonces, lo que Jesús nos está enseñando es lo siguiente: era necesario, era obligatorio, no existía otro camino, no existía otra vía, sino la muerte de Jesús. Y ahí está la metáfora. La muerte de Jesús. Jesús necesitaba morir así como esa semilla de trigo. Era necesario que muera porque en su muerte iba a dar fruto y su muerte iba a producir vida. ¿Vida para quién? Para todo aquel que cree en su mensaje y en su evangelio. ¿Okay? Es muy bonita esa metáfora porque Jesús habla la necesidad de su muerte y cómo su muerte nos dio vida. Pablo dice de que si Jesús no hubiese muerto, y no solamente muerto, sino también resucitado, vana sería nuestra fe y seríamos miserables en nuestra vida. Por eso que Jesús dice que su hora ha llegado para él ser glorificado. La glorificación de Jesús no es apenas en su muerte, es en su muerte y en su resurrección y en la vida que él produce a través de esa muerte. ¿Amén? Entonces, la muerte de Jesús era necesaria, es por eso que él vino para morir, él vino para darnos vida a través de su muerte. Y en esa bendita muerte, en aquel día glorioso, en el día de la Pascua, donde la cruz, él se entregó, es que nosotros cuando levantamos nuestra vista para esa cruz y recibimos su mensaje, podemos también tener vida a través de Jesús. Fíjese lo que dice el versículo 25, dice, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Qué palabra poderosa y maravillosa. Dice, el que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para su vida. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Fíjate que él usa la palabra aborrece su vida, que es odiar, ¿verdad? Nosotros entendemos la palabra aborrecer como odiar. Y a veces podemos malinterpretar estas palabras y pensar de que Jesús nos está diciendo que tenemos que odiarnos a nosotros mismos. Y en realidad no es eso lo que Jesús quiere enseñarnos. Lo que Jesús nos dice es de que si nosotros nos amamos más por encima de Dios y de nuestro prójimo, perderemos nuestra vida. Pero si nosotros nos amamos un poco menos y colocamos a Dios en primer lugar y nos amamos así como amamos a nuestro prójimo, o amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, nuestra vida podrá ser eterna.
Entonces, aquella persona que solamente está enfocada, concentrada y su vida, el foco de su vida es para sí mismo y solamente quiere saber de él, solamente quiere saber de sus logros, de sus conquistas, de las cosas que él solamente puede tener. Aquel hombre, aquella mujer que está concentrado en reunir riquezas para sí mismo, para su propio vientre, y se disfruta de sus riquezas y le gusta mostrar sus riquezas a todos. Y no tiene la más mínima preocupación de usar todo eso que Dios le ha dado, que sus manos ha producido para poder bendecir a otros. Ese hombre que está amando su propia vida, al final la perderá, ¿verdad? La perderá en la muerte eterna, que es en el infierno. Porque el mensaje de Dios es de que nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de Jesús, de que Él amó al prójimo, nos amó al punto de que dio su propia vida para que nosotros podamos tener vida a través de su muerte. ¿Ok? Y esa palabra aborrecer, como yo dije, para el entonces, para el contexto de esa época, tiene un significado un poco diferente al nosotros. Por ejemplo, hay un versículo que se me viene a la memoria ahora que dice, Jesús dijo, aquel que no aborrece a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y uno puede decir, bueno, Jesús nos está mandando a odiar a nuestros padres, ¿por acaso? No. Se usa esa palabra aborrecer, pero tiene un significado diferente. Lo que Jesús está diciendo, aquel que no coloca a su padre o a su madre por encima de mí, o sea, aquel que no ama o que ama a su padre y a su madre por encima de mí, no es digno de mí. Ese es el significado. ¿Okay? Entonces esa palabra aborrecer no nos está diciendo que tenemos que odiarnos, sino que tenemos que colocarnos en un plano que no sea por encima de los otros y mucho menos por encima de Dios, y que tenemos que no concentrarnos en amarnos a nosotros mismos al punto de acabar odiando a los otros y solamente concentrarnos en nosotros mismos, sino que dar también bendiciones y ayudar a las personas que están a nuestro alrededor. Y si hacemos eso, estaremos imitando el ejemplo de Jesús, dando de lo poco que tenemos, sea de dinero, sea de conocimiento, sea de tiempo, sea de consejos, sea de una palabra de conforto, sea a través de oraciones, sea a través de lo más mínimo que podamos hacerlo para con nuestro prójimo, por aquellos que están a nuestro alrededor. Estaremos imitando la vida de Jesús y de esa forma estaremos demostrando que amamos a Dios y tendremos la vida eterna. No es de que a través de eso nos ganamos la vida eterna, sino que eso demuestra de que somos de Dios y la vida eterna está con nosotros. Si alguno me sirve, que me siga. Que me sigan que en mis ejemplos, ¿ok? En lo que yo hago. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Entonces, si seguimos a Jesús, ¿ok? Si seguimos a Jesús, Él nos promete que Él estará con nosotros. Y donde nosotros estemos, ahí estará su presencia y el Padre nos honrará. Si somos servidores, si estamos para servir, recuerde que Jesús vino no para ser servido, sino para servir. Y ese es el ejemplo que Él nos deja. Ser siervos unos de los otros. No ser servidos, sino ser siervos. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí esta semana. Y la próxima semana continuamos con el versículo 27, que seguro que tenemos muchas más cosas que podamos aprender. Espero que haya sido de bendición, familia. Que tengan una semana bendecida. Se les quiere. Chao.